Hay una palabra que ha estado rodando mi mente y mi corazón en las últimas semanas, pensando en la iglesia y en algunos mensajes para este nuevo año, y tiene que ver con piedras vivas. Eso es lo que Dios ponía en mi corazón. Dile a la iglesia que ellos son piedras vivas, piedras vivas. Yo decía, pero Señor, ¿eso qué clase de mensaje es? ¿Cierto? Hermanos, son piedras vivas, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Y Dios ha empezado a recordarme, a traer algunos pasajes y a recordarme algunos episodios de la Biblia y algunas verdades también alrededor de la Biblia. Ahora, a manera de introducción también quiero decir lo siguiente, y es que Dios a través de su palabra utiliza muchas metáforas, ¿sí? Metáforas es amigo, ¿no? Aquí Natán él es mi asesor literario. Metáforas, ¿no? Por ejemplo, usted va a encontrar que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, nos compara a nosotros con un templo. También dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Reyes, sí. Sacerdotes. En mío Pedro dice que somos reyes. ¿Cuántos reyes hay aquí? ¿Cuántas reinas hay aquí? Sí. Yo sé que algunos, ay no, pastor, yo soy princesa. No, princesas no hay, no, este pasaje no hay. Pero dice que somos reyes, somos sacerdotes, pero también dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Y la Biblia utiliza muchas metáforas para explicar ciertas verdades. Y en esta mañana Dios está apuntalando a esto. Son piedras, pero no cualquier piedra. Somos piedras vivas en la casa del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 en adelante, para un tema de contexto voy a leer todo el pasaje, pero me voy a enfocar en el versículo 5. Nos dice lo siguiente: por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Versículo 3 dice: ahora que han probado la bondad del Señor. Versículo 4: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas. Esto es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Subraya esa palabra. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Vamos a orar antes de continuar, ¿qué le parece? Padre, pedimos en este día que tú hables a nuestras vidas. Pedimos que tú utilices, Señor, tu palabra para hablarnos, a enseñarnos, para animarnos, pero también para guiarnos, Señor, hacia un estilo de vida, Señor, que tú tienes planeado y diseñado para cada uno de nosotros. Oramos que tú nos des oídos para oír, y nos des un corazón entendido para poder discernir tu palabra también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes son piedras vivas. Ustedes son piedras vivas. Hay una palabra muy común que uno escucha hoy en día cuando uno habla con diferentes personas. No solamente no creyentes, o sea, personas que no tienen una fe en Jesús y que no tienen un trasfondo espiritual. Pero tristemente aún escuchamos esta frase aún dentro de personas que tienen una relación con Cristo. Y es la siguiente: yo creo en Dios, pero no necesito una iglesia. ¿Cuántos hemos escuchado eso? ¿Cuántos hemos dicho eso en algún momento? No levante su mano, por favor. Pero eso es muy común hoy en día encontrar. Yo para buscar a Dios no necesito ir a una iglesia, ¿cierto? Y muchas veces utilizamos esto como una excusa precisamente para no vivir una vida en comunidad. Ahora, aquí entre nos, no se lo digan a nadie, lo voy a decir en voz bajita. Hasta cierto punto eso es verdad. Hasta cierto punto eso es verdad. Y nosotros como iglesia hemos reforzado esta idea, especialmente en pandemia, porque si hay algo que la pandemia nos ha enseñado es que no necesitamos venir a la iglesia para tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es verdad. Porque Dios nos alcanza en el lugar donde nosotros estamos. Venimos a la iglesia a otra cosa.
O sea, eso, y mi esposa decía, ¿no? Eso de que, ay, voy a la iglesia para encontrarme con el Señor. Yo estoy pensando, el Señor ya te ha encontrado. El Señor puede y va a tocarte en el lugar donde estás, en tu centro de trabajo, en el lugar donde estás estudiando, mientras vas de camino al trabajo. El Señor te alcanza allí donde estás. Definitivamente no necesitamos nosotros venir a la iglesia para tener un encuentro con Dios. Pero si eso es una verdad, también es verdad que en la vida cristiana no existe llaneros solitarios. La Biblia enseña algo muy distinto. Dios no nos salva para vivir aislados, sino para formar parte de una casa espiritual. Y la vida cristiana, mis amados hermanos, sí es una vida que la tenemos que vivir en comunidad. Hebreos capítulo 2, 23 dice que cuando nos reunimos para animarnos los unos a los otros, para animarnos en los caminos del Señor, pero también para animarnos a las buenas obras. Yo no vengo a la iglesia solamente a encontrarme con Dios, sino que yo vengo a animar al que está al costado. Mira a la persona que está a tu lado. Mira qué belleza. Dígame si no le anima. Lindo ha venido, incluso se ha bañado hoy en día para que tú te animes, para que seamos animados. Y por supuesto, cuando tú faltas en la comunidad, se te extraña. Es interesante, ¿no? Un pequeño paréntesis. Cuando vamos de viaje o faltamos un domingo, la gente dice, ay, pastor, te hemos extrañado. Yo digo, sí, yo también. Pero ¿y al que está a tu costado no lo has extrañado? ¿A quién? Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos somos importantes dentro del cuerpo. La Biblia nos enseña que nosotros no podemos vivir una vida aislada. Pedro usa esta imagen poderosa, piedras vivas formando un edificio santo. Siempre también enfatizamos que la iglesia no es esto que nosotros vemos. La iglesia no son paredes, no son ladrillos, no son columnas, no es cemento. Iglesia somos cada uno de nosotros, hombres y mujeres que están siendo transformados por Cristo. Esa es la iglesia. El día que usted deja de venir a este edificio, dejamos de ser iglesia. La iglesia no funciona si usted no está. La iglesia no funciona si tú no eres parte de esto. Porque somos piedras vivas edificando una casa espiritual. Y me encanta el énfasis que hace Pedro, porque dice que somos piedras vivas. No somos cualquier piedra. No somos piedras muertas, sin sentido, sin propósito. Somos piedras vivas. Antes de Cristo nosotros éramos piedras muertas, sin sensibilidad espiritual, sin vida verdadera. Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes éramos piedras también, pero piedras que no servían para nada. Piedras sin propósito. Piedras que no entendíamos los propósitos de Dios, que no éramos sensibles a la voz de Dios. Piedras que todo lo acuñábamos a la suerte. ¿Ha escuchado eso? Ay, qué buena suerte, ¿cierto? He amanecido con el pie derecho, ¿cierto? ¿Cuántos han dicho eso? Uy, no, qué saladera. Sí, como dicen mis hijos, la sal, dicen, ¿no? Y le echábamos la culpa a cualquier, porque no entendíamos que es el mundo espiritual quien guía nuestro mundo natural. Pero eso éramos antes de conocer a Cristo. Pero ahora nosotros lo conocemos. Porque cuando conocemos de Cristo, Él entra en nuestras vidas y Él nos da vida espiritual. El ruaj de Dios, su espíritu, su aliento en nosotros, lo que nos da vida. Ahora entendemos las cosas de Dios. Ahora entendemos que esas cosas que nos pasaban no era casualidad, sino eran propósitos que Dios estaba guiando en tu vida para este tiempo. Antes estábamos muertos, pero en Cristo Él nos dio vida. Como piedra viva, ahora nosotros tenemos una identidad. Mis amados, tú eres una piedra con un propósito. No eres producto de un accidente. Si usted cree que está aquí en este lugar escuchando lo que está escuchando,
por pura casualidad. Déjeme decirle que Dios ha tejido cada detalle. Dios te ha encaminado a este lugar. Y no es un accidente que tú estés expuesto a esta palabra que estás escuchando. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un destino para tu vida. Como piedra viva, tienes un propósito. No eres un relleno. No eres un dato más aquí en la iglesia. No eres un asiento más que estás ocupando. Eres una piedra viva, escogida por Dios, con un propósito, con un destino. Dicho de otra forma, Dios no solamente te salva para que estés sentado. Qué triste sería ser salvos por Dios solamente para venir a ocupar un espacio en la iglesia por los siglos de los siglos, hasta que Cristo venga o me recoja. Tú tienes un propósito, tienes un destino. Dios quiere que tú seas parte de este cuerpo, de este edificio que el Señor está edificando. Él quiere que seamos parte de lo que Él está construyendo en este tiempo por medio de cada uno de nosotros. Mi esposa dijo algo que es una realidad que siempre estamos también apuntalando en esta iglesia. Si hay algo que funciona en la iglesia y funciona bien y va a funcionar bien, es porque usted está involucrado en él. Me gusta mucho de la cultura de nuestra iglesia, y esto es un cherry. Siempre las personas que vienen de afuera, siempre dicen, aquí se siente la presencia de Dios. La gente adora. Yo digo, por supuesto. Porque no somos espectadores. Usted no viene a un concierto. Usted no viene a mirar cómo cantan o cómo no cantan los que están al frente. O cómo tocan, o cómo tratan de tocar los que están al frente. Esto no es un show. La alabanza y la adoración toma lugar cuando todos y cada uno de nosotros estamos involucrados. Es un error decir, y si usted dice, ay, yo no sentí la presencia del Señor, mis amados, qué pena. Aquí nosotros no somos generadores de la presencia de Dios. Si la presencia de Dios ya no está en ti, olvídese que aquí va a pasar algo. Aquí en la iglesia no va a pasar nada que no pasa en su casa. Lo vuelvo a decir. Si usted no tiene una vida de adoración en el día a día, no espere que el domingo de manera automática ocurra algo. Me encanta pensar que cuando cada uno de nosotros tenemos en lo íntimo una vida de adoración, y cuando nos juntamos, se prende la presencia de Dios. Piense en usted como un carboncito, metáfora otra vez, carboncitos. Un carboncito por allí aislado, ¿qué hace? Nada. Pero imagínese que esos carboncitos, que cada uno de estos carboncitos nos juntamos. Cuando un montón de carboncitos se juntan, ¿qué tenemos? ¿Una buena parrilla o no? ¿Quieres que la presencia de Dios se manifieste en los tiempos de adoración? Desarrolle usted una vida de adoración en lo privado. Desarrollemos una vida de oración en lo privado. Dios no nos salva solamente para que estemos sentados, sino para que seamos parte de lo que Él está haciendo. La iglesia no es un público, es un cuerpo donde todos cumplimos una función. ¿Sabe? Si usted no está, no estamos completos. Y su vida personal y su vida espiritual sí nos afecta. Cuán importante es que nosotros prestemos atención a nuestra manera de vivir. No es verdad que usted puede vivir como se le da la gana y es su vida personal, que nadie me diga nada, que nadie se meta. Si usted es parte de esta iglesia, déjeme decirle algo, su vida nos afecta a todos. La palabra de Dios nos enseña que cuando un cuerpo sufre, todo el cuerpo se resiente. Todo el cuerpo lo sufre. Hace algunos años nosotros hablamos de la importancia de no abrir puertas espirituales. Si usted es parte de esta iglesia, y no digo, como vamos a ver más adelante, que Dios no esté obrando en usted y en cada uno de nosotros y que podemos fallar, pero si nosotros deliberadamente estamos viviendo una vida en contra de los principios de Dios, mis amados hermanos,
esta iglesia va a ser afectada. Su impacto espiritual va a disminuir. La unción va a cesar. El fluir del Espíritu Santo no va a ser un fluir como Dios quiere. La vida de uno afecta a muchos. Josué capítulo 7. Un hombre violó los principios de Dios, se tiró el lingote de oro y los mantos babilonios y metió no solamente en problema a su familia, porque hasta el perro murió. Mataron, o sea, no solamente se fregó él, sino que fregó a toda una nación. Tu vida espiritual nos afecta a los demás. Cuidemos nuestra manera de vivir. Y no podemos vivir abriendo portales, ¿recuerdan? Puertas donde maldiciones entran a nuestras vidas, a nuestras familias, nuestros hijos, pero también, si es parte de esta comunidad, a nuestra comunidad. Muchas iglesias sufren por eso. Y eso no es solamente responsabilidad del pastor. Una de las razones por las cuales tratamos nosotros, y Dios sabe, tratamos de vivir en integridad y cuidando nuestras vidas, porque si nosotros fallamos, toda la iglesia es afectada. Pero la realidad es esta. La misma santidad que se demanda de los líderes es la misma santidad que se tiene que demandar de cada uno de los líderes. Porque de cada uno de los miembros, porque cada uno de nosotros somos piedras vivas. Cada uno somos parte de un cuerpo de Cristo. Y aquí no hay estrellas. Aquí no hay gente importante. Todos estamos en la misma jugada. Y estamos llamados a cuidar nuestras vidas, cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestra familia, cuidar nuestras vidas personales y cómo nos conducimos en esta vida. ¿Sabe? Dios está edificando esta iglesia. Dios como iglesia nos está edificando. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos siendo, ¿qué cosa? Edificados, ser edificados como casa espiritual. Y esto habla de que Dios está obrando en nuestras vidas hoy. La semana pasada compartía que una de las cosas que anima mucho mi corazón, especialmente cuando me desanimo y cada vez que quiero renunciar, me acuerdo, el Señor está obrando. Hay una canción que cantamos y yo me animo mucho con esa canción y seguramente usted también. Pero yo digo, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Y yo digo, cuánta realidad. Porque yo cuando veo, nada veo a veces. Pero tengo la confianza de que aunque en lo natural no vea, Dios está edificando la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Dios está haciendo su obra. Él ha prometido que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Y sepa algo, mis amados, Dios es un Dios que siempre termina lo que comienza. Y Dios está obrando en tu vida. Le puedes decir a la persona que está en tu vida, Dios está obrando en ti. Mire, muchos de ustedes están, siempre me piden, como dicen los chicos, la merch, ¿cierto? Porque andamos medio caídos, ¿cierto? Con la merch. Pero si yo tuviera un polo que hacer, ese polo diría, ténganme paciencia, estoy siendo construido. Y en la espalda, otro polo de otro color, diría, ténganme paciencia, estoy en proceso. ¿Y cuántos de nosotros podemos reconocer que estamos en ese proceso? ¿Cuántos podemos reconocer que Dios está obrando en cada uno de nosotros? Por eso es que la palabra de Dios nos dice, sean, ¿qué cosa? Edificados, tiempo presente. Y mañana necesitaremos estar viendo
edificados también. Ser edificado significa que Dios todavía está trabajando en nosotros. Y no sé usted, pero eso a mí me da esperanza. Hay cosas que yo todavía no he visto en mi vida. Hay áreas en mi vida personal, como hombre, como líder, como esposo, donde todavía, ay, Jesús, ayúdame. Como papá, yo todavía, ¿cuántos no levanten su mano? Pero ¿cuántos papás todavía seguimos aprendiendo a ser papás? Pero el Señor nos está edificando, el Señor nos está formando, el Señor está trabajando en nosotros. ¿Sabe qué significa eso en la práctica? Que Dios nos pule, que Dios nos alinea, que Dios nos corrige, que Dios nos está formando. Y déjeme decirle esto, eso no es fácil, eso duele. Ser corregido duele, que nos pulan duele, que nos formen, que nos moldeen duele. Los que trabajan con el acero saben lo que es pulir. Cuando tienen así una rebarba, le meten esmerillos. ¿O usted cree que viene, cómo se llama, con algodones? Pablo, ¿cómo es la cosa de la pulida esa? ¿Dónde está Pablo? ¿Ha venido a la iglesia? Los que trabajan con madera, ¿cuántos carpinteros hay aquí? ¿Cuántos constructores hay aquí? Pero ser pulido no es fácil. Ser alineado no es fácil. Ser corregido no es fácil. Pero déjeme decirle algo. Ninguna piedra llega perfecto al edificio. Ninguna piedra llega perfecto en el edificio. La gente todavía se sigue escandalizando porque aquí viene gente pecadora. Dice, ¿cómo puedes tener a esa persona en la iglesia? Pastor, no sabes lo que es. Mira el fe. Y me sacan el fe. Mira las historias. Y yo estoy pensando, sí, por alguna razón a mí también me llegó. No sé por qué la gente está interesada en que sepa la vida de todo el mundo. Sí, he visto. Pero ¿cómo puedes permitir? Porque ninguna piedra llega al edificio perfecta. ¿Cuántos han ido al Cusco a mirar esa bendita piedra de los 12 ángulos? 12 ángulos. 12 ángulos. Y nosotros ni podemos poner nuestro ropero en una esquina. 12 ángulos, esos benditos incas. Y no le entra ni una aguja, ni un pelo. ¿Cómo lo hicieron? Pulidos. Tuvieron que pulir. Como sea que lo hicieron, y no fueron extraterrestres, arrepiéntase. Como sea que lo pusieron, tocó pulir mucho. ¿Cuántos sienten que todavía no encajan en la iglesia? En esta casa espiritual. ¿Sabe por qué? Porque todavía el Señor te falta pulir. El Señor está trabajando en ti y déjeme decirle algo, este proceso duele. Este proceso duele. Pero déjeme decirle también que es necesario. Y le digo algo más. Esas son el Señor tiene un sentido del humor maravilloso. ¿Sabe qué utiliza Dios para pulirte? ¿Sabe qué utiliza Dios para pulirte? ¿Sabes qué instrumento divino utiliza Dios para pulir tu vida? ¿Sabe qué? Mira el costado. A ese, mírale por favor. Y si es tu esposa, mírale bien en su ojo. Y si es tu cónyuge, mírale bien en su ojo. Y si es tu hijo, ¿cuántos saben que los hijos nos pulen? ¡Ay, Jesucristo! El Señor nos enseña amor incondicional a través de nuestros hijos. Porque no importa cuánto la embarren, hay que seguir amándoles. ¿Qué opción más hay? ¿Sabe qué instrumento también utiliza el Señor? A las suegras. Y otro instrumento poderoso que la iglesia tiene para pulir gente. ¿Cuántos juegan fútbol? Hoy día a las 5 de la tarde. En el Golden, hermano, el Señor pule cosas. De todas maneras, cuando se juega pelota, ahí sale el verdadero cristianismo. Ahí sale tu hebreo, tu arameo, tu griego.
Ahí queremos ver. ¿Me siguen la idea? Pero el Señor nos está puliendo. Porque hay personas que no soportan ser pulidos y no soportan ser tratados y se ofenden de todo. ¿Quieres crecer? Vas a tener que ser pulido. Porque una piedra viva que está siendo edificada va a ser pulida. Y no va a ser fácil. Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. A nadie nos gusta ser corregidos. Pero ¿sabe qué? No hay otra forma para crecer. Y necesitas ser confrontado. Y necesitas cambiar hábitos pecaminosos. Y sí, y dependiendo de la persona, te van a decir tus 4 verdades. Y no te va a gustar. Tranquilo, a mí tampoco me gusta cuando me confrontan. Pero han sido esos momentos que han sacado lo mejor de mí. Y he podido crecer cuando he tenido el corazón correcto y la actitud correcta. Y he sabido recibir la disciplina. Ninguna disciplina resulta agradable. Al contrario, es dolorosa. ¿Cuánto dicen amén? Pero después produce la apacible cosecha de una vida, ¿qué cosa? Recta. Para los que han sido entrenadas por ella. Padres, esto es gratis, no les voy a cobrar. Padres, cuanto más rápido entrene a sus hijos a la disciplina, menos van a sufrir cuando sean grandes. Muchos chicos hoy en día no pueden aguantar un trabajo porque les riñen, se ofenden y salen del trabajo. En los equipos de trabajo de la universidad. Otro amigo les confronta, ay, se ofenden y se van del grupo. Eso no es la vida. Entrena a tus hijos para la disciplina y entrena sus corazones para ser corregidos. Todos necesitamos ser corregidos porque estamos siendo formados a su imagen y semejanza. Dios no solamente quiere salvarte, Dios quiere transformarte. Dios no solamente quiere salvarte, Dios quiere transformarte. Dios nos está constituyendo como casa espiritual. Dios ya no habita, ha prometido, en templos hechos de manos, sino en medio de su pueblo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? Amados, somos templo del Espíritu Santo. El Señor ha venido a morar en nosotros, por eso es que podemos conectar con Él donde sea que nosotros estamos. Y esto nos enseña una verdad poderosa, y es que la gloria de Dios se manifiesta en una iglesia unida, en una iglesia que es santa, en una iglesia que es llena del Espíritu de Dios. Y yo quiero animarles y quiero retarles en este año que podamos caminar en una mayor unidad como iglesia, en una mayor santidad y en una mayor plenitud y llenura del Espíritu Santo. Allí es donde Dios se va a manifestar. Y yo no sé usted, yo quiero que Dios se manifieste en cada aspecto de mi vida. Que se manifieste en mi vida, que se manifieste en la vida de la iglesia, en la vida de mis hijos, en mi matrimonio. Señor, necesito ver la manifestación de tu Espíritu, pero yo tengo que entender que esto no va a ocurrir si no estoy caminando en unidad. ¿Cuántos matrimonios necesitamos? ¿Cuántas familias necesitamos caminar en mayor plenitud de Dios? Necesitan estar unidos. Esposos, pónganse de acuerdo en el nombre de Jesús. Aprendan a ponerse de acuerdo. Crezcan este año en una mayor unidad. Crezcan en amor y crezcan en santidad. Quiten todo aquello que viola los principios de Dios en nuestras vidas, en sus vidas, en la vida de su familia, en el seno de su hogar. Cuando la iglesia camina en amor, cuando la iglesia camina en unidad y en santidad, Dios habita allí. La Biblia también dice que somos un sacerdocio santo. Y usted sabe, en el Antiguo Testamento solo unos pocos podían acercarse a Dios. La semana pasada hablamos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, una de las cosas que ocurrió es que el velo fue partido en dos. Y eso lo que significa en la práctica es que nosotros ahora tenemos un acceso directo a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que ya no necesitas ningún intercesor. Lo decía la semana pasada y lo vuelvo a recalcar el día de hoy. Aquí no hay nadie especial. Aquí no hay que pastor ore por mí porque Dios lo escucha a usted. Y eso no es verdad. Porque Dios también lo escucha a usted.
¿Por qué nosotros en el tiempo de adoración siempre animamos a la iglesia? Oremos los unos por los otros, porque es bíblico. Y Dios nos llama a orar los unos por los otros, a cargar las cargas los unos de los otros, a enseñarnos los unos a los otros, a amonestarnos los unos a los otros. Porque el velo fue roto. Y ya no solamente unos cuantos especialistas son los llamados a orar y a interceder. Todos podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para hallar oportuno socorro. Por eso es que nosotros podemos orar, podemos interceder, podemos ministrar, podemos presentarnos delante del Señor. Usted no necesita permiso. Ay, pero me han dicho en la iglesia que tengo que avisar al pastor, pero no para pedir permiso, sino para que alguien esté orando por usted. Porque alguien que tiene responsabilidad espiritual tiene que orar con usted mientras usted está en el campo de batalla. Pero usted y yo, todos y cada uno de nosotros como piedras vivas, estamos llamados a ministrarnos, a orar, a interceder, a enseñar a otras personas. ¿Cuándo la misión de Dios se va a cumplir? Tenemos fuerzas limitadas y estamos en estos días tratando de recuperarnos. Pero imagínense el potencial que tenemos cada uno de nosotros y el efecto multiplicador que esto puede ocurrir cuando cada uno de nosotros, como piedras vivas y como sacerdotes, podemos nosotros atraer la presencia de Dios e interceder por otros, orar, interceder, ministrar y presentarnos delante de Dios. Somos santos no por perfección, sino porque hemos sido apartados para Él. Una vez más, tú no solamente vienes a la iglesia, y quiero animarte en este año 2026 que no solamente vengas a la iglesia, sino que seas parte de ella. Como piedra viva, tú no solamente vienes a la iglesia. Tú eres parte de este edificio espiritual. Tú eres parte de este templo espiritual, de esto que Dios está construyendo. El Señor nos anima a que entreguemos sacrificios espirituales. Y hoy ya no ofrecemos sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento. Lo hacemos a través de la alabanza, como dije, la obediencia, el servicio, nuestro amor. Una vida rendida a Él. Romanos 12:1, quiero ir terminando, dice: les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero nos recuerda que estos sacrificios son aceptables por medio de Jesucristo. Nada agrada a Dios si no pasa por Cristo. Estamos llamados a hacer sacrificios espirituales. Cuando nos reunimos en un tiempo de adoración, lo que estamos haciendo es eso. Cuando nosotros venimos aquí, estamos sacrificando algo. Algunos están sacrificando su tiempo de descanso. Dios te bendiga, es un buen sacrificio. Algunos están sacrificando su tiempo de relajo. Algunos deberían estar en la playa, creo, o en alguna balsa. Estás haciendo un sacrificio y eso es agradable delante del Señor. Algunos están sacrificando su almuerzo porque dice comen a las 12. Ese tipo de sacrificio al Señor le agrada. Una vida de adoración, una vida rendida, una vida de obediencia. Eso le agrada al Señor. Concluyo y después le tengo una historia. ¿Estamos allí? Dios nos ha llamado para algo glorioso y no solamente a ser espectadores. Somos piedras vivas en esta casa espiritual. Nada va a funcionar en esta iglesia si es que usted no está siendo parte de ella. Estamos llamados a no vivir aislados. Amados, no se aísle. Yo sé que algunos tienen su batería social bien bajita. ¿Cuántos tienen su batería social bajita? El pastor y 3 más. El pastor no. No, yo tengo una batería de litio, hermano, que dura semanas. Pero el que usted tenga un diseño y no sea muy sociable y estar con gente le drene emocionalmente, eso no es excusa para que no conecte con otras personas. No te aísles. Estamos llamados a vivir en comunidad. Número 3, el Señor nos pregunta en esta mañana: ¿estás dispuesto a ser usada en la edificación de su casa?
O pregúntate otra cosa, ¿de qué manera en este año quieres que Dios te utilice para edificar su casa espiritual? Y por último, podrías orar en esta mañana: Señor, aquí está mi vida, úsame como una piedra viva para tu gloria, para seguir edificando tu casa. Somos piedras vivas, mis amados. Dile a la persona que está a tu lado: eres una piedra viva con un propósito y eres importante en esta casa espiritual. Cada uno de nosotros somos importantes en esta casa espiritual. Termino con una historia. Cuando usted mira la historia de los padres de la fe, y no solamente desde Abraham, sino mucho más atrás, cada vez que ocurría un evento importante en la vida de estos hombres, en la vida de una familia, en la vida de un pueblo, especialmente Israel, siempre levantaban una estela, una piedra de testimonio. En algunos casos eran piedras de testimonio, un montículo de piedras. Cuando ocurrió lo de el sacrificio de Isaac frustrado, Abraham, en gratitud y adoración, levantó un altar, ¿cierto?, para sacrificar. Y eso quedó como una piedra de testimonio. Isaac, al construir los pozos, levantó piedras en gratitud a la guía y a la provisión de Dios por agua para sus ganados. Cuando miras la historia de Israel, bueno, Jacob hizo lo mismo también. Cuando miras la historia de Israel y ellos cuando cruzaron el mar Rojo, ¿cierto? Ellos habían cruzado y lo primero que hicieron es levantar una piedra de testimonio. Y cada vez que ocurría un evento importante en la vida de una persona, algún pacto se celebraba, alguna bendición que se recibía, algún evento, se levantaban montículos de piedra para contar a las generaciones lo que allí había ocurrido. Algunas de esas piedras hasta el día de hoy existen, hay vestigios de eso. Pero en los años por venir, cuando la gente se trasladaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, habían esas piedras y las nuevas generaciones siempre se acercaban y decían: papá, ¿qué pasó allá? Y los padres tenían la oportunidad de decir a sus hijos: déjame contarte lo que Dios ha hecho aquí. Y contaban la historia de la provisión, de la salvación, de algo que Dios había hecho en la vida de esa persona, de ese pueblo, perdón, de esa familia o de esa nación. Me encanta pensar cuando la Biblia dice que nosotros somos esa piedra de testimonio. Nosotros somos esas piedras vivas. Y cuando la gente vea nuestras vidas y pregunten: ¿qué ha pasado contigo? Que nosotros podamos decirle: Señor, ven, déjame contarte lo que Dios ha hecho en mi vida. Y que nosotros podamos dar testimonio del poder, la provisión, la bondad, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. El miércoles 7 de enero cumplimos nosotros 20 años de ministerio aquí en la ciudad. Todo el mundo me felicitaba por el cumpleaños de Natán, pero no era el cumpleaños de Natán. La confusión en las redes. Pero estábamos recordando que vinimos con mi esposa, con Natán en la panza, ¿no? Y nuestras maletas, vinimos a servir al Señor. Y empezamos nuestro ministerio aquí. Algunos de ustedes se acuerdan de eso. Así de antiguas son esas piedras. Pero en el tiempo nosotros hablábamos justo el día miércoles, ¿no?
Y decíamos cómo una decisión cambió el destino de nosotros como familia y todas las implicancias que eso trajo. Pero también en el tiempo siempre hemos podido contar a nuestros hijos, especialmente a los hijos, ¿no? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nuestros hijos, cuando eran pequeños, ellos preguntaban, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué le servimos al Señor? ¿Por qué vamos tan temprano? Nosotros teníamos la oportunidad de decir, déjame contar lo que ha hecho Dios por nosotros. Para comenzar, ustedes ni deberían existir, porque nos dijeron que no podíamos tener hijos. Y ustedes son testimonios del poder de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, tu mamá iba a morir a los 20, 21 años. 21 años. Porque ella se iba a quitar la vida por una enfermedad que nadie daba el diagnóstico y no podía ser tratada y no tenía su vida sentida. Hasta que Dios la sanó y por supuesto que ella le sirve a Dios y dejó la carrera y para servir al Señor. Déjanos contarte lo que Dios ha hecho. A una de nuestras hijas, cuando a veces se pone toda chuca, le decimos, oye, ¿sabes qué? Tú ni deberías existir porque a los 4 meses ya ibas a salir. ¿Cómo? No sé que ibas a salir y estás viva simplemente por gracia del Señor. Cuando nosotros, nuestros hijos creciendo, nos veían ellos, y eso es algo que hacíamos como familia, porque preparábamos nosotros nuestras ofrendas, porque las ofrendas se preparan, no se improvisan. Los hijos pequeños, ¿no? Nos preguntaban, papá, ¿por qué dan plata a la iglesia? ¿Tanta plata dan a la iglesia? Déjanos contarte. Cuando éramos chicos, mi mamá tenía tantos recursos y papá a veces tenía que cenar pan y hoja de limón de la huerta. Déjanos contarte lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en esta área de las finanzas. Amados, tú y yo somos piedras de testimonio. Y estamos llamados nosotros a contar de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas en las diferentes áreas. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti, por tu familia, por tu matrimonio? ¿Cuántos hemos venido con matrimonios rotos o maltrechos? ¿Cuántos hemos venido quebrados? ¿Cuántos hemos venido enfermos de algún tipo de enfermedad que nadie daba? ¿Cuántos hemos venido tristes, deprimidos o sin propósito o en depresión? Si Dios ha hecho algo en tu vida, tú puedes decir, déjame contarte lo que Dios ha hecho por mi vida. Ya no te acuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida. Eres piedra viva y una piedra viva cuenta lo que Dios ha hecho para que el mundo sepa y para que la gente que te vea sepa que hay un Dios que tiene poder para transformar vidas y cambiar circunstancias. ¿Lo crees? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo te quiero animar en esta semana o en estos días por venir. Que encuentres la oportunidad para contarle a alguien de lo que Dios ha hecho por ti. Porque hay muchas personas que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho por ti y tener esperanza también para sus propias vidas. ¿Te animarías? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Padre, gracias te damos en este día. Gracias te damos en este día. Padre, oro que tú nos des valentía, Señor, para poder contar y cantar de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que podamos dar testimonio a las nuevas generaciones, Señor. Que podamos dar testimonio a otros matrimonios. Que otros matrimonios, Señor, puedan encontrar, Señor, ánimo, esperanza, Señor, en ti. Padre, en ti está nuestra salvación. En ti está nuestro refugio. Señor, eres tú el que nos estás edificando. Y al mismo tiempo estás edificando, Señor, esta iglesia, Señor. Gracias por las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por la familia que tú nos has dado. Gracias por los amigos que tú nos permites tener. Gracias por los recursos, el trabajo, Señor, que tú nos permites tener, Señor. Gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos de servirte, Señor. Usa nuestras vidas.
Que nuestras vidas, Señor, sean, como dice tu palabra, tierra deseable. Te pido que en este nuevo año, Señor, esta iglesia pueda seguir siendo edificada, Señor. Que esta casa espiritual, Señor, continúe, Señor, siendo edificada por esas piedras vivas que somos cada uno de las personas que estamos aquí. Pedimos, Señor, tu sabiduría, tu gracia, tu favor sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por lo que tú eres, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer en este próximo tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga.